Por los motivos que sea, el transporte va camino de costar, por lo menos en muchas ciudades del interior, 1.000 pesos. Sí, porque esto de la quita del fondo compensador. Pero es bueno recordar lo que se dice en campaña. También hay que decir que es un país extraño la Argentina, donde nadie le recuerda al presidente, que hace, ¿cuánto? 2 meses que está gobernando, lo que decía hace 10 minutos en la campaña electoral. Ustedes lo vieron, por suerte, hoy por hoy, todo queda grabado, todo se consigue, todo se recupera y todo se puede recordar como para saber lo que se dijo y lo que está pasando. Después cada uno sacará su conclusión, si está bien, si no hay remedio, si era una mentirita táctica, si es un pecado capital haber mentido de la manera que mintió, o lo que dijo. Pero la Argentina, digo, es un país raro porque pareciera que nadie le reclama al presidente Milei, o nadie espera del presidente Milei coherencia entre su palabra y sus actos, entre lo que dijo y lo que hace. Hay una parte de la sociedad que lo sigue tomando como una especie de panelista de televisión o qué sé yo, y no como un presidente. No importa, el tiempo dirá, pero esto es lo que está pasando ahora. No iba a aumentar el boleto se iba a aumentar gradualmente. Ustedes lo escuchaban cuando lo decía Milei, sin embargo el boleto está a punto de irse a 1.000 pesos. Por lo menos esto es lo que están diciendo los propios intendentes de los municipios afectados por el recorte del fondo, del fondo compensador al transporte público. Después vamos a analizar el tema bien a lo largo de esta noche en GPS. Pero les digo que la Argentina es un país extraño porque lo que en cualquier país del mundo, lo que pasó esta semana, hubiera sido comentado, sin ninguna duda, como una dura derrota parlamentaria de un gobierno, acá el presidente lo intenta demostrar como una victoria sobre la casta. ¿En serio? Una dura derrota parlamentaria, porque acuérdense de la imagen, la pomposa imagen con la que el gobierno hizo una especie de, ahí, como le gusta a ellos en redes sociales, ahí está. Era la clave fundamental, la pieza fundacional del gobierno de Milei. Hicieron todo este acting en un video en redes sociales sobre cómo Martín Menem recibía el paquete y llevaban la caja con el proyecto original, que, claro, la simplificación periodística lo llamó ley ómnibus, pero era ley, bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. ¿Saben qué? No te explico dónde se lo terminaron metiendo. El proyecto pomposamente llamado Ley Bases no pasó ni siquiera una de las 2 cámaras del Parlamento. O sea, en cualquier otro país esto sería una derrota parlamentaria. Acá el presidente Milei, que dicho sea de paso descontaba que no iba a pasar nada y se fue de viaje a Israel y a Roma, no quiere admitir que hubo una dura derrota parlamentaria y hace una especie de fuga hacia adelante, sobre la cual nadie le reclama coherencia, por otra parte, pensando que esto es una lección que él le va a poder aplicar ahora a la casta. Dicho sea de paso, la palabra casta cada vez termina siendo una especie de gran consigna que sirve para atacar a cualquiera. Cualquiera termina siendo la casta y con el tiempo esto se va a ir seguramente profundizando. Pero si era tan importante y era la piedra fundacional del gobierno y salió mal y no pasó siquiera una de las 2 cámaras del Congreso, ¿qué es lo que haría un gobierno racional? Porque la política tiene mucho de racionalidad, muchachos. No estamos gobernados por gente que hace lo que se le canta la real gana. Se supone que un presidente tiene que ser un tipo que tiene que conducir racionalmente los destinos del país según van compensando, va sosteniendo y va llevando las pujas de intereses de los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, esa ley que era tan importante, ahora la tuvieron que tirar a un costado. Y eso que le habían sacado el capítulo fiscal, y eso que le habían sacado como 300 artículos, y ni aún así les sirvió y la pudieron hacer pasar por una sola de las cámaras. El DNU. No se animan a juntar a ninguna de las 2 cámaras para debatir el DNU porque saben que les va a pasar lo mismo, que va a haber un rechazo. Victoria Villarroel ya está haciendo una cosa obscena y no sabe cómo dejar que pase el tiempo a ver si con esa triquiñuela logra que el DNU quede firme sin que se discuta. Entonces, esas cosas que son fundamentales para la democracia, no, que no se discuta, que el DNU pase por abajo, a ver si lo logramos hacer cuajar. Y todos los que se oponen a esto son la casta. Lo que haría, digo, un presidente racional en estos casos es decir, bueno, no me alcanzó,
busco nuevos aliados, a ver cómo puedo hacer. A ver, Pichetto, que no es precisamente un kirchnerista, le dijo, mire señor, usted tiene que aprender a funcionar en modo coalición para que de esta manera pueda seguir gobernando, pueda gobernar y pueda hacer avanzar su gobierno. Lejos de esto, Milei se comportó como otra vez, como un influencer, como un panelista, como un caprichoso, táchenle ustedes lo que no corresponda, y arrancó a las puteadas, digo, es una simplificación, no es que insultó a nadie, pero arrancó a maltratar y a calificar de ensobrado, corrupto, casta, a todos los que lo traicionaron supuestamente. Ojo con esta lógica de traición. Esta lógica de ver traidores en tipos que por otra parte no integraban sus listas. ¿Cómo lo van a traicionar tipos que no eran de sus listas, que llegaron por otros partidos? ¿Qué traición? Se llama disenso y en la democracia el disenso se respeta. No son traidores los que piensan diferente. Pero entonces lo preocupante de esto es que lejos de decir, bueno, bajemos un cambio, discutamos, rediscutamos el consenso, hagamos algunas alianzas con algunas picardías, que es lo que hacen los políticos cuando tienen que gobernar un país democrático. Milei arrancó con cosas como esta. Un Terminator, casta la vista baby, con el juego de palabras entre hasta y casta, Beliboni detectado, sindicalista detectado, gobernador detectado, diputado detectado. ¿Qué quiere decir? ¿Que le van a ir a disparar? Todo el tiempo el presidente jugó esta semana con la metáfora de matar. ¿Por qué? En otro de los tweets, y este no fue un retweet, ¿sí? Sobre, ahora voy a saltearme, no voy a hablar de este puchero, quiero hablar sobre el de las tablas de Moisés. Este mensaje escrito en hebreo es una transcripción de un fragmento del Éxodo del Antiguo Testamento, donde, y ojo que no es la primera vez que Milei hace esto, se compara con Moisés. Sí, ya sabemos, los presidentes se comparan con lo que pueden, y hemos visto algunos que se han comparado con San Martín, con Belgrano, pero ya compararse con Moisés, ya es una escala mayor lo de Milei, y ahí uno puede preguntarse, ¿en la Argentina la gente sabía que estaba votando un presidente mesiánico con este nivel de concepción de la religión? A mí, la verdad, no sé ustedes, pero a mí, alguien que se siente llamado por Dios, que tiene un llamado divino, a priori me da desconfianza, porque esos tipos pueden convertirse en fundamentalistas. Y los fundamentalistas se encierran en sus criterios porque creen que Dios le dictó lo que tenía que hacer y pueden cometer errores mayores. A mí, insisto, pues es una cuestión de gusto. A mí los fundamentalistas básicamente para la política no me gustan. Milei, cuando le rebotan la ley en el Congreso, o sea, cuando sufre lo que en cualquier país del mundo sería una dura derrota parlamentaria, postea esto. Claro, así, ¿quién carajo entiende qué dice ahí en hebreo antiguo? Bueno, lo que es un fragmento del Éxodo que cita una parte de la decepción de Moisés cuando no lo esperaron. Él estaba escribiendo y recibiendo los 10 mandamientos y cuando baja del monte descubre que su hermano Aarón había hecho un becerro de oro y los muchachos de la tribu estaban de joda. Lo que no dice, o sea, Moisés recrimina a Aarón, pero lo que no cuenta, y no está incluido en el párrafo, es que después Moisés, que se ve que no era precisamente un hombre de diálogo, mandó degollar 3.000 personas. ¿Sí? La segunda vez que Milei, en este caso lo tuitea él, en el caso del Terminator, Beliboni detectado, ¿qué quiere decir? Que van a ir a disparar contra Beliboni. Y en este caso, ¿qué quiere decir? Que a los traidores, a los que no entienden que él es el iluminado, va a ejercer una venganza mayor. Quiero decir, todas estas cosas, estos gestos de fundamentalismo enigmático, a mí me inquietan, pero puede ser que yo ya me esté poniendo viejo y me inquiete por cualquier pavada. Pero a uno, ¿qué quiere que le diga? Lo inquieta. A partir de ahí, arrancó la vendetta. Dos tipos de vendetta. Una vendetta en redes sociales, con este tipo de cosas. Ahora sí quiero ver lo de Puyaro. Puyaro, a ver, hay 3 provincias importantes en la Argentina por su PBI, son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Con las 3 provincias, con los gobernadores de las 3 provincias, Milei está peleado con Kicillof, obviamente, porque tienen 2 bibliotecas diferentes, de economía, de política, de todo. Ok, Kicillof es el enemigo. Con Yarlora, que se suponía que era su aliado, porque varios del cordobesismo habían integrado el gobierno y fueron echados esta semana, y los pocos que queden irán saliendo seguramente en fila, los irá sacando Milei del gobierno. Y después
porque lo considera un traidor, de estos también que merecerán el castigo bíblico, y después con Maximiliano Puyaro, que también, a ver, ni Yarlora ni Puyaro son de la Libertad Avanza, son gobernadores de provincia que llegaron por otros partidos. Entonces los estigmatizan con que son traidores y mandan a que buena parte de los partidarios de la Libertad Avanza, ya sean troles o no sean troles, los ataquen y los acusen de cosas espantosas, ¿sí? Esta es la otra parte, es decir, bueno, al presidente Milei parece que le hacen las redes de Irigoyen, ¿sí? Conocen la historia del diario Irigoyen, decían que Irigoyen le hacían un diario especial para decirle que las cosas estaban bárbaros hasta que en un momento dado lo termina derrocando un golpe de Estado. Milei, que no es un hombre que precisamente baje al territorio, que ande por la calle, o por lo menos que dialogue con la gente, parece que le hacen las redes de Irigoyen y a su vez piensa que los apoyos que tienen redes donde es un rockstar se traducen o se van a traducir en la vida real donde la gente está padeciendo los aumentos de transporte, los aumentos del costo de vida y todo lo que padece. Digo, las redes no son la vida real. Confundirlos suele ser complicado. Pero acá es como que alguien le descubrió el truco a la manera de hacer política del presidente Milei. Un supuesto señor al que se hace, o sea, por supuesto es un anónimo, que se llama Angry Alberdi, enojado Alberdi, dice, no se sorprendan, así operan los narcos, ¿sí? Contra Maximiliano Puyaro. Un diputado provincial por Santa Fe salió a decir, muchachos, córtenla con estas cosas de atacar a los gobernadores, porque si nosotros empezamos a utilizar el mismo criterio, o sea, porque mientras le decían a Puyaro que tenía que ver con los narcos, a su vez lo acusaban de haber traicionado y le cortaban parte de la plata, porque en el fondo de todo esto, la otra vendetta fue con la chequera. El gobierno empezó a cortar transferencias del Fondo del Transporte y otra de la cual se habló poco, porque salió el viernes, que es la transferencia del Fondo Docente. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, a Puyaro le dijeron, no, vos Puyaro, narco, ¿por qué? A ver, la historia de la relación de Puyaro con un policía que protegía narcos, la conté yo en GPS, para mí no es, ahora bien, refrescarla, y Puyaro dio las explicaciones del caso y terminó ganando la provincia de Santa Fe, porque esto también se debatió en la campaña electoral. Entonces ahora los libertarios atacan a Puyaro y dicen que Puyaro es un gobernador que tiene relaciones con los narcos, ¿por qué? Porque no votó con Milei, mandaron los troles a atacarlo, mandaron los libertarios a atacarlo a Puyaro. Un legislador de la provincia dice, no jodan más, porque se van a quedar con la plata, si nosotros cerramos los puertos, se quedan sin la plata ni siquiera para pagar los troles que utilizan en las redes sociales. Le decía la cuestión del corte de guita. Cortaron la plata del Fondo del Transporte, y por eso los intendentes... Hay algunos comunicados que no tienen que ver con análisis periodístico. Este es el comunicado de la Federación de Municipios y este es el comunicado, la carta que le mandaron al secretario de Educación, los ministros de Educación de todas las provincias. ¿Sí? Ahí están las firmas de los ministros de Educación de todas las provincias. ¿Qué le dicen? Le dicen, mire, señor secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, nos dirigimos a usted, frente a la incertidumbre que nos atraviesa por la falta de remisión de los fondos contemplados en el marco de la ley vigente, ¿verdad? Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente. Traducido al castellano, ¿qué quiere decir? Los ministros de Educación de la provincia le están diciendo al secretario de Educación, o sea, a la Nación, che, manden la guita porque no vamos a poder arrancar las clases. O sea, ¿es esto lo que quiere el presidente Milei? Que no arranquen las clases en las provincias. Y ahí vuelve otra cosa de la cual nosotros hablamos acá en GPS, los juegos del hambre. Es un juego peligroso el que está emprendiendo el gobierno nacional, cortándole la plata a la provincia para que los estallidos sociales, las crisis, le estallen a las provincias antes que a la nación. Total, con redes sociales le echarán la culpa a los gobernadores, que dirán que son gastadores, que hacen recitales, las pavadas esas que acostumbran. La Federación Argentina de Municipios, acá tengo el comunicado, hizo un comunicado donde resume buena parte de lo que está pasando. A ver, no lo dicen ni diputados, ni gente enojada, ni periodista. La Federación Argentina de Municipios le dice, en una carta al presidente, expresamos con alarma y extrema preocupación el camino antifederal y extorsivo que ha tomado el gobierno nacional. Queremos exigir a las autoridades nacionales que tomen medidas urgentes para frenar la catástrofe que se avecina.
A ver, el diagnóstico de la Federación de Municipios, que son, no sé, 1000 y pico de municipios en toda la Argentina, en donde hay diferentes sectores políticos, le están diciendo que se avecina una catástrofe. ¿Y por qué se avecina una catástrofe? Alimentos. El gobierno nacional no envía los alimentos a los comedores comunitarios desde que asumió la presidencia Milei. No lo dicen los movimientos sociales, lo dicen los intendentes. Dicen, che, como no mandan los alimentos, la gente nos viene a pedir los alimentos a nosotros, a los intendentes. Segundo punto, transporte. El gobierno nacional ha cortado todas las transferencias a las provincias. Esta medida es contra los millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizan diariamente el transporte público. De este comunicado se deduce también la negociación que hay entre los intendentes diciendo vamos a tener que poner un boleto, una luca el boleto, lo mismo que se negaba en la campaña electoral. Educación. Insisto, la Federación Argentina de Municipios, la mayor coalición, la mayor sociedad de intendentes de la Argentina, está escribiendo este comunicado. Con la quita de subsidios a la educación han tomado a las familias como rehenes, ya que no podrán afrontar los nuevos gastos de la educación privada y tendrán que emigrar a la educación pública. Quinto punto que le reclaman, obra pública. El presidente de la Nación afirmó en varias oportunidades que se iban a terminar las obras públicas que estaban en ejecución, y son más de 2.400 en todo el país. Sin embargo, desde que asumió, también lo mostramos en GPS, todas las obras públicas están paralizadas. Y dice el comunicado también, estas cosas las denuncia el episcopado, las organizaciones gremiales, las instituciones libres de todo el pueblo, etcétera, etcétera. Esto es lo que está pasando. Entonces, frente a esto y frente al rechazo parlamentario, ya que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, un presidente racional convocaría a formar una nueva mayoría. Por ahora, lo único que se sabe, y Nacho Fidanza les va a dar un largo detalle con todas las idas y vueltas de la voracidad que hay y los tironeos que hay para quedarse con los puestos que están quedando vacantes en el gabinete de Milei, es una alianza con el PRO, pero esto forma parte del paisaje, o sea, la Libertad Avanza pasará de tener 38 legisladores a tener unos 75 y tendrá algunos senadores más y puede que tenga algún gobernador. Esto no le da una mayoría de gobernabilidad. En cambio, lo que uno ve es que el presidente Milei espera que maltratando a los gobernadores, cortándoles la plata, insultándolos en redes, vayan al pie y vayan a besar su anillo y le pidan disculpas y le voten las cosas. Esto es lo que queda en evidencia. No estoy diciendo ninguna exageración, es más o menos lo que está diciendo el gobierno, que con la quita de los subsidios le va a echar la culpa a las provincias y va a hacer esto que yo llamo los juegos del hambre. A ver, ¿quién tiene primero el estallido social? ¿Las provincias o el gobierno nacional? Y eso es un juego que se sabe cómo empieza, pero no cómo termina.